Bienvenidos a la segunda parte de este programa especial de TV UJAT Canal 35.1. Les presentamos la continuación de la mesa redonda para legitimar la elección presidencial 2018, cultura cívica, transparencia, coacción jurídica, donde se contó con la participación del licenciado Arturo Núñez Jiménez, gobernador constitucional del estado de Tabasco, con la ponencia Reflexiones de un actor y testigo de la democracia electoral en México. Acompáñenos a verlo. Y es que en Huejotzingo había habido elecciones en 95 municipales. El día de la elección ganó el candidato del PAN. El candidato del PRI reconoció su derrota. Sin embargo, se ordenó desde arriba que se impugnara la elección ante el Tribunal Electoral Poblano. El Tribunal Poblano estudió el caso y anuló 11 casillas. Y al anular 11 casillas cambiaba el sentido del triunfo y pasaba al PRI. En ese momento yo estaba sentado con los partidos y Carlos Castillo Peraza me dice: Acción Nacional se retira de esta farsa de diálogo democrático porque no vamos a avalar aquí que se hable de legalidad, de Estado de Derecho, y afuera sea el atropello total como lo que nos acaban de hacer en Huejotzingo. Nos retiramos. Y se retira de las negociaciones Acción Nacional. Le reporto al secretario de Gobernación, le reporto al presidente, y entonces el presidente nos encomienda a Fernando Franco, presidente del tribunal, y a mí, subsecretario, que estudiemos la resolución del Tribunal Poblano. La estudiamos y lo primero que nos encontramos es que si el Tribunal Poblano hubiera anulado 10 casillas, seguía ganando el PAN. Anuló 11 y ganaba el PRI. Primera sospecha. Era una resolución a la medida del cambio. Segundo, las causas de nulidad eran verdaderamente infantiles. La casilla X que se debía haber instalado en Benito Juárez 123 decía, parece que dice 128, no es el lugar, se anula. Había una casilla, fíjense la casualidad, que en la mañana el presidente de la casilla firmó la instalación, se llamaba Arturo Núñez Martínez y firmó como tal. En la noche, ya cansado, firmó A. Núñez M. No es el mismo, la anularon. Entonces, nuestra conclusión era que era una resolución a modo. El presidente instruyó al secretario de Gobernación que hablara con el gobernador de Puebla, que ayudara porque estaba interrumpiendo un acuerdo nacional. El gobernador de Puebla se rehusó, el presidente tuvo que hablar con él, entonces se convenció. Entonces se me ordenó a mí constituir un consejo municipal para Huejotzingo que tuviera la anuencia del PAN y del PRI. Lo logramos construir y siguieron las negociaciones. Y entonces en el siguiente acuerdo el secretario de Gobernación, Chofe, me dijo: ¿cuánta razón tenías? Vamos a crear esa instancia. Y entonces, a sugerencia de Fernando Franco, se le llamó Juicio de Revisión Constitucional en materia electoral, según el cual, una vez agotadas las instancias de justicia local, bajo ciertas condiciones, para que no fueran todos los casos a desembocar, tipo el amparo, todos a la Suprema Corte de Justicia, porque los controles de constitucionalidad estatal todavía no se acreditan lo suficiente para ser respetados. Entonces se estableció que podrían acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que dijera la última palabra, pero ya ajeno a los intereses locales. Curiosamente, la primera elección que anuló fue la de Tabasco. Entonces, así resolvimos y se acabó el tema de las concertaciones y los éxodos y los plantones en el Zócalo de la Ciudad de México. El otro tema, el juicio de protección de los derechos políticos del ciudadano, lo diseñamos para que incluyera la protección de los derechos del militante de los partidos. Cuando establecimos la figura, dijimos quiénes son los actores de este juicio, pues son las autoridades electorales, son los partidos políticos, son las coaliciones, son los militantes y son los ciudadanos. La idea era tutelar el derecho a votar, por si no me llegaba a tiempo mi credencial de elector, que no me dejaran fuera del voto,
a ser votado, a ser candidato, con las únicas 5 restricciones que aceptan los instrumentos internacionales de protección de los derechos políticos, que son nacionalidad, ciudadanía, residencia, incapacidad física y mental, que si se cumplieran los gobiernos se ahorrarían muchos problemas, y sentencia ejecutoriada de carácter penal. El derecho a votar, a ser votado, y el derecho al registro de electores. En el último minuto, la delegación del PAN, formada por Diego Fernández Ceballos, Juan Miguel Alcántara Soria, Juan Antonio García Villa, Fernando Antonio Lozano Gracia, llegaron a decir: subsecretario, no vamos con la reforma. No estamos de acuerdo que el tribunal se meta con los derechos del militante porque es la mano del gato. Es el PRI queriéndose meter en la vida interna de los partidos. Entonces, si no sale eso, no vamos. Pues va para atrás. Y el Liceo Ricoy, lamentablemente que falleció antes de cumplir 50 años, que era el que me ayudaba con la computadora para subir o para bajar según cómo iban las negociaciones, le instruí que le diera marcha atrás a que no íbamos a tutelar los derechos de los militantes. Y se hizo, pero se le olvidó quitar entre los integrantes del juicio a los partidos políticos. Se le quedó. Cuando arranca el tema, hay militantes que ven afectados sus derechos por sus partidos y empiezan a acudir al tribunal. Y el tribunal les dice: no estoy autorizado para tutelar derechos de militantes, yo tutelo actos de autoridad. Vete ante el IFE, que el IFE te resuelva si violaron los estatutos de tu partido. Si estás inconforme con la resolución del IFE, la vienes a impugnar ante el tribunal, pero primero vas al IFE. Sin embargo, aquellos 2 magistrados que hicieron historia, Leonel Castillo y Mauro Reyes, empezaron a darle vueltas al asunto y empezaron por jurisprudencia así darle derecho al tribunal a meterse a tutelar los derechos del militante. Del estado de Tabasco. Todos los elementos para poder suplantar la identidad para fines políticos que no son. Gobierno del Estado. Todos los elementos para poder suplantar. Los partidos son sujetos de derechos, tienen el derecho a la candidatura, tienen el derecho a tener representación en los órganos del IFE, tienen acceso al financiamiento público, tienen acceso gratuito a radio y televisión, tienen franquicias postales y telegráficas, pero no tienen ninguna obligación ante la ley. La diferencia, dice Manuel García Pelayo, entre el moderno estado de partidos y la partidocracia es que los partidos estén sujetos al derecho y también sean sujetos de obligaciones y derechos. Y así quedó ya constitucionalizado el juicio de protección de los derechos políticos del ciudadano y del militante que durante 100 años no tuvimos. Y se terminó también con ese aspecto de los reclamos en materia electoral. Luego vino la reforma de 2007-2008, esa también revisó muchas cosas, pero fue la reforma de los medios de comunicación social. Con esta termino. Básicamente, mi argumentación fue: los partidos políticos están recibiendo un financiamiento público muy generoso, el que habíamos establecido en 96, y el papel del tesorero del partido casi es cobrar la prerrogativa del gobierno, del Instituto Electoral a través del Instituto Federal Electoral, y endosársela a los concesionarios de radio y de televisión para pagar la propaganda electoral, porque las tarifas eran bárbaras, sobre todo de televisión. Y entonces se decidió dar un paso trascendente
hacer efectivo los tiempos oficiales y los tiempos fiscales que el Estado disponía en radio y televisión, de los cuales apenas ocupaba cuando mucho el 20%. Nosotros ocupamos el 100%. Y dijimos que en los tiempos electorales, para que el gobierno no fuera un competidor más, no tuviera propaganda gubernamental, porque ya la había tenido particularmente con el presidente Fox, que en la elección de 2003 se había metido en los spots a decir quítale el freno al cambio. Había sido muy propio en su toma de posesión cuando dijo el presidente propone y el Congreso dispone, reconociendo la realidad del gobierno dividido. Pero a la mitad del trienio ya estaba diciendo, del sexenio, estaba diciendo quítale el freno al cambio y dame mayoría en la Cámara de Diputados. Y se metió a los spots, entonces también se le prohibió propaganda gubernamental y que los tiempos oficiales pasaran a ser administrados por el IFE. Obviamente los concesionarios pegaron el grito en el cielo. Hay algunos de Televisión Azteca que todavía 10 años después no me lo perdona, porque suponía que yo iba a votar en función de los intereses de ellos. Yo voté en función de los intereses de México y de la democracia mexicana. Y aunque me ataque TV Azteca una y otra vez, no me va a doblegar. Sigo consciente y sigo convencido que hice lo correcto por México. Y entonces se estableció que los tiempos serían para los partidos. Hay cosas que corregir sin lugar a dudas. Y luego vino de las 8 reformas desde 77 hasta 2013-14, yo participé en 5. No participé en la de 77 con don Jesús Reyes Heroles y López Portillo, no participé en la de 86-87 con Manuel Bartlett y Miguel de la Madrid, y no participé en la 2013-2014, ya estaba yo de gobernador, con el presidente Peña y el secretario Miguel Ángel Osorio Chong. Esta reforma es la que convirtió al IFE en Instituto Nacional Electoral, en la corresponsabilidad entre autoridades federales y estatales en la organización de los comicios. Esta reforma fue la que estableció la reelección de diputados, senadores, limitada a un cierto número de periodos, y de presidentes municipales, y estableció las candidaturas independientes, quizá en un super resumen de lo más importante. Entonces, ha sido una reforma tras otra. La primera de 89-90, mi reflexión era porque el grado de pasión y de conflictividad de los asuntos postelectorales casi incendiaba los estados. Tabasco fue uno de ellos. Y mi reflexión era, sería una tragedia nacional que el partido que nació para terminar con la violencia como forma de la lucha para el relevo en el poder, el Partido Nacional Revolucionario, el abuelo del PRI, vaya a concluir su ciclo histórico hegemónico otra vez con la violencia por razones de la lucha por el poder en las elecciones. Entonces hay que avanzar en la construcción de instituciones y procedimientos democráticos auténticos. Posteriormente escribí en algún ensayo que generalmente con las reformas vamos atrás de los acontecimientos. La reforma de 77 vino por la crisis de representatividad de los partidos. Acuérdense que en 76 hubo un solo candidato oficial registrado, el licenciado López Portillo, que era candidato del PRI, del PPS y del PAR. El PAN ese año no se puso de acuerdo y no tuvo candidato. Simbólicamente el Partido Comunista Mexicano, sin registro legal, postuló a Valentín Campa. Pero era el absurdo de que Valentín Campa, con todos los votos del mundo, no sería nunca presidente de México porque no tenía registro legal su partido. Y López Portillo, con un solo voto, él mismo lo dice en sus memorias, el de su mamá, podía haber ganado y ser presidente de la República. Entonces, y era también
El desencanto del 68 que llevó a muchos jóvenes a decir la vía democrática no funciona, hay que tomar las armas, y formaron la Liga 23 de septiembre y teníamos la guerrilla de Lucio Cabañas y de Genaro Vázquez Rojas en Guerrero. Así que la reforma de 77 fue detrás de todo eso. La de 86-87 fue detrás de las insurrecciones que ya había en las elecciones estatales. Chihuahua había sido emblemático. La de 89-90 fue el resultado de la caída del sistema. La de 93, la crítica terrible a los colegios electorales de 88. Se llegó a tener dictámenes en los colegios electorales que decían: candidato al 14 distrito del Distrito Federal, Luis J. Piñeiro por el PAN tiene 3.500 votos. Arturo Núñez por el PRI tiene 1.800 votos. Lorenzo Córdoba por el PAR tiene 340 votos. Luego entonces ganó Arturo Núñez. Así hay dictámenes de 88 que Miguel Montes, presidente del Colegio Electoral, se negó a firmar ante el absurdo de los dictámenes. Por eso, en 93 se desaparecen los colegios electorales. En 94 es la emergencia del EZLN y del asesinato de Colosio lo que obliga a aceptar el cambio de los consejeros magistrados por consejeros ciudadanos y la observación internacional de elecciones. Y quitarle el voto a los partidos y dejarle voz. Por cierto, después teníamos unas sesiones donde Samuel del Villar se echaba unos discursos de 2 horas. Y un día una representante del Frente Cardenista dijo: señores, yo propongo que nos vuelvan a dar el voto y nos quiten la voz. No puede ser estas sesiones. Y la elección de 96 era consecuencia de lo que había dicho Zedillo: mi elección fue legal pero no fue equitativa. Y la de 2007, 2008 era resultado de el peso que tenía la propaganda televisiva en las finanzas de los partidos y en el desempeño. Es decir, generalmente nuestras reformas van atrás de acontecimientos, pero han permitido que la transición democrática del país, el cambio de régimen político, se diera por la vía pacífica. Concluyo. Me dicen testigo y reflexión. Tenemos que apostarle a las instituciones. Anoche, para preparar esta intervención, releía yo el ensayo de Bobbio en El futuro de la democracia, que le llama gobierno de hombres o gobierno de leyes. Y Bobbio concluye: gobierno de leyes. La ley no tiene pasión. La ley es, como sabemos, como me lo enseñó en el libro de Trinidad García, Introducción al Estudio del Derecho, en preparatoria, don Pablo García Ábalos, es general, impersonal y abstracta. Entonces, la ley es la institución por excelencia. Institucionalizar es despersonalizar. Hoy, buena parte del sistema representativo creado en el siglo XVII, en otro estadio tecnológico, está en crisis en el mundo. Es una crisis de civilización. Están en crisis los partidos, están en crisis los parlamentos, están en crisis los gobernantes. Y dice Inerrarity, un autor español que escribe La política en los tiempos de la indignación, que estamos de acuerdo en el diagnóstico, está en crisis todo, pero lo que las sociedades están buscando para corregir eso, y creo que lo dice con toda certeza Inerrarity, es mucho peor de lo que queremos cambiar. Queremos volver a los caudillos, podemos volver vía el candidato independiente al llanero solitario que gobierne, como diría González Pedrero en la biografía de López de Santana, por ejemplo, a México como país de un solo hombre. Y no podemos retroceder
restaurar el autoritarismo del siglo XIX con hombres providenciales, ni el autoritarismo del siglo XX con partidos hegemónicos sin hegemonía. Tenemos que seguir avanzando a la pluralidad. Y difiero con mi querido amigo y maestro, el doctor Molina. Yo creí también en mucho tiempo que el agua y el aceite no se mezclan, hasta que descubrí que el agua y el aceite no se mezclan en química, en política sí, y se han mezclado muchas veces. Y pongo el ejemplo supremo: la Segunda Guerra Mundial, el mayor enfrentamiento ideológico de la historia de la humanidad, comunistas contra capitalistas. Pues se sentaron primero en Teherán, luego en Yalta, luego en Potsdam, nada menos que Stalin a nombre del comunismo y Churchill y Roosevelt a nombre del capitalismo, y en Potsdam Truman, porque ya había muerto Roosevelt. Se pusieron de acuerdo para derrotar a Hitler y a Mussolini, agarrarlos como sándwich con el frente occidental del desembarco en Normandía y con el Ejército Rojo desde el este. Se pusieron de acuerdo para distribuirse el mapa europeo y se pusieron de acuerdo para establecer las bases del nuevo orden de posguerra con 3 conferencias: la monetaria financiera internacional de Bretton Woods en 44, la de 45 en San Francisco, esa creó el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional; la de San Francisco, que creó la Organización de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos; y la de 48 en La Habana, que iba a crear la Organización Mundial del Comercio y creó el Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio, el GATT, y hasta los años 90 se hizo la Organización Mundial de Comercio. El agua y el aceite se mezclaron para consumar la independencia de México. Después de 11 años de andar, como dice Arnaiz Cifré, que le decían a Vicente Guerrero, el general Cuevita, porque andaba el pobre de cueva en cueva en el estado que hoy lleva su nombre, huyendo de los realistas, que ni lo lograban atrapar, pero él tampoco lograba consumar la independencia, hasta que hace el abrazo de Acatempan, el pacto de las 3 garantías, ni más ni menos con un realista, Agustín de Iturbide, y el agua y el aceite consuman la independencia de México. En Chile, la izquierda y la derecha, que en un momento determinado algunos sectores festinaron la llegada de Pinochet, votaron en un referéndum para imponer la elección a Pinochet y hicieron la concertación para ganarle a Pinochet. Y el caso de Alemania, donde acabo de estar en Berlín, desde 2005 la señora Merkel gobierna con una gran coalición de la izquierda y la derecha alemana, la socialdemocracia y la democracia cristiana. Hubo elección en septiembre, la socialdemocracia retrocedió ante un partido populista ultraderechista de tipo nazi que está en contra de la inmigración siria y turca en Alemania. Entonces, el presidente alemán, socialdemócrata, la primer ministro Merkel, la canciller demócrata cristiana, el presidente alemán exhortó a su partido que hiciera el mayor esfuerzo porque no quería ir a una nueva coalición. La señora Merkel la trató de formar con los partidos pequeños, no lo logró. Entonces, el Partido Socialdemócrata hizo un referéndum interno y el 66% de los socialdemócratas alemanes votaron por seguir la coalición. Y hoy sigue un gobierno de coalición de izquierda y de derecha. Los referentes en los que nos formamos generacionalmente, doctor, están cambiando en el mundo, pero esperemos que sea para bien. La apuesta tiene que ser por las instituciones. Las personas somos importantes, pero somos pasajeras. Entonces, esperemos que lo que resulte del actual proceso electoral de México sea para el bien de la República y de sus instituciones, no para nuevos caudillajes. Muchas gracias.
En este evento efectuado en el auditorio del Campus Bicentenario de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, se contó con la participación del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral y asociado fundador del COPUEX, Lorenzo Córdoba Vianello, quien presentó una ponencia basada en la construcción de la democracia. Le invitamos a verla. Pasamos con nuestro último ponente, quien va a cerrar esta mesa redonda. Es el doctor Lorenzo Córdoba Vianello, es licenciado en Derecho por la UNAM y doctor de Investigación en Teoría Política por la Universidad de Turín, Italia. Investigador titular B del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, actualmente con licencia. Es reconocido con el PIDD y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Autor de varios libros, capítulos de libros, ensayos y artículos. En 2010 recibió el Premio Universidad Nacional para Jóvenes Académicos de la UNAM. Ha tenido una intensa participación en medios de comunicación electrónicos y impresos. En 2 ocasiones ha recibido el Premio Nacional de Periodismo del Club de Periodistas de México. Es miembro de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios de la Transición Democrática, miembro asociado, fundador de nuestro colegio. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por estar en este cierre. Muchísimas gracias. Nos da mucho gusto, mucha satisfacción. Gracias, doctor. Gracias, al contrario, Patricia, es un gusto estar acá. Agradezco mucho la gentil invitación de COPUEX, de su presidente, el doctor Luis Molina Piñeiro. Agradezco también muchísimo la presencia del señor gobernador y una vez más su erudita exposición, que en buena medida es una exposición en primera persona, porque no solamente es alguien que conoce la evolución electoral de nuestro país, sino además la ha vivido y ha sido protagonista. Yo tuve el privilegio de incorporarme a las cuestiones electorales, ya no desde una perspectiva teórica, sino desde una perspectiva práctica, desde 1994. Soy uno de los beneficiarios de la reforma de 1994, porque mi incorporación al entonces IFE fue como joven asesor entonces de uno de los consejeros ciudadanos, del maestro Woldenberg, y a partir de ahí, bueno, pues me ha tocado acompañar esto. Y me ha tocado además presenciar, fue entonces cuando pude conocer al licenciado Núñez y entablar una relación de amistad que aprecio mucho y que con el paso del tiempo incluso implicó un acompañamiento desde la academia de las tareas como reformador electoral que en distintos momentos el propio licenciado Núñez realizó en esta historia que conoce bien y que, insisto, de la cual es protagonista. Yo le agradezco además muchísimo porque me obvia tener que hacer demasiadas reflexiones para decir que en realidad hemos cambiado y hemos cambiado mucho. Falta mucho todavía por hacer en términos de consolidación de la democracia en nuestro país. Una de las 2 patas en las cuales todo sistema democrático se sustenta, una de las cuales es evidentemente la dimensión electoral, pero la otra es la de rendición de cuentas, sigue siendo todavía un faltante, digámoslo así, lejano todavía, desafortunadamente, concretarse, y causa de muchos de los problemas que estamos teniendo en general como sistema democrático. Y una de las primeras causas del desencanto ciudadano con la democracia, con la institucionalidad democrática, y que apenas está en fase de construcción. Insisto, hay una paradoja intrínseca con la que yo comenzaría, que es justamente cómo hace 28 años comenzamos buena parte de esta historia ya en una clave democratizadora, por lo que hace a la construcción de nuestro sistema electoral, y cómo 28 años después estamos todavía batallando para ver cómo echamos a andar. Ni siquiera, digo, en términos generales, el diseño ahí está. No sabemos si es un bueno o mal diseño, porque no se ha podido instrumentar, entre otras cosas, por la falta de nombramientos de quienes tienen que, digamos, instrumentar, encauzar, poner en marcha este sistema nacional anticorrupción, pues del que depende, por cierto, todo sistema democrático. Rendición de cuentas, ya citaba a Bobbio, el señor gobernador. Bobbio habla evidentemente de una dimensión formal de la democracia, pero habla también de la democracia como el poder que se toma en público, la importancia de la transparencia y el sistema en donde finalmente
la rendición de cuentas opera, y en eso todavía estamos muy lejos. Pero yo agradezco mucho pues esta presentación, así como agradezco la oportunidad de estar esta mañana, ya tarde, con todos ustedes. Agradezco mucho la oportunidad de estar de nueva cuenta aquí en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y por supuesto compartir con colegas del ámbito electoral esta mesa. Yo quisiera obviar en buena medida o resumir mi intervención en obvio del tiempo, y centrar más bien la misma en lo que sería el corolario y el momento actual de esa génesis que el propio gobernador nos ha planteado. No mencionó la reforma 2014, así que comenzaría, no tanto para, digámoslo así, discernir frente a ustedes sobre la misma reforma, sino sí para plantear algunos elementos que me parecen indispensables de la misma para entender el momento en el que hoy estamos. Y aquí no es que quiera diferir de mi tocayo, el magistrado Wong, pero simple y sencillamente aprovecho uno de los planteamientos que él hizo en su intervención para decir que justamente la reforma 2014, sin desconocer en el fondo lo que dice que tiene realidad, no todo el país es Tabasco, ni todo el país es Chihuahua, pero sí la reforma 2014 sí tuvo un propósito homogeneizador que no debemos desconocer. Decía el magistrado Wong que la democracia en Chihuahua y en Tabasco no es la misma. Digamos que las condiciones sociales, incluso de cultura política, no necesariamente son las mismas, pero la democracia como forma de gobierno, incluso en su dimensión, su vertiente electoral, lo que la reforma de 2014 pretendió es que sí fuera la misma. Y esa es la lógica, digámoslo así, que implicó, entre otras cosas, la conversión del IFE al INE y la constitución de la coexistencia de 33 sistemas electorales en un único sistema electoral de carácter nacional, que buscó precisamente que los criterios, los procedimientos y las reglas que aplican en los sistemas, que rigen los sistemas electorales, fueran homogéneas entre todos. Parte de esta homogeneidad fue justamente ese hecho que señalaba el gobernador Núñez, de cómo el Tribunal Electoral ya del Poder Judicial de la Federación, asumió este rol de garante último de los principios democráticos a partir de distintos mecanismos jurídicos, el JRC, el Juicio de la Revisión Constitucional, entre otros, que permitieron que las disputas políticas locales pudieran eventualmente tener una discusión y una solución judicial a nivel nacional. Los visitantes extranjeros del estado de Tabasco. Todos los elementos para poder suplantar la identidad del Poder Judicial de la Federación, asumió este rol de garante último de los principios democráticos a partir de distintos mecanismos jurídicos, el JRC, el Juicio de la Revisión Constitucional, entre otros, que permitieron que las disputas políticas locales pudieran eventualmente tener una discusión y una solución judicial a nivel nacional, justamente para esta lógica de homogeneización. De hecho, incluso, no me dejará mentir Arturo Núñez, que ha sido, insisto, protagonista en muchos sentidos, la discusión sobre la nacionalización de las elecciones es tan vieja, me atrevo a decirlo, como el propio proceso de transición política comenzado el año pasado, hace 40. Ahí están aquellos fantásticos foros compilados en estas, me corriges Arturo, que fueron 13 libros, aquellos amarillos, editados por don Jesús Reyes Heroles, la Gaceta de la Reforma Electoral del 77, que hablan de una grandísima discusión y de cómo desde entonces el germen de una lógica nacionalizadora de las elecciones estaba ahí presente. Con la ley de la reforma del Estado en la década pasada también se volvió a discutir el punto, y de una u otra manera todos los partidos políticos en los últimos 15 años han planteado en distintos momentos y con distintas posiciones la lógica de nacionalizar los procesos electorales. Sé que ha habido una discusión, el mismo COPUEX ha sido sede de discusiones intensas a propósito de si esta centralización o tendencia centralista vulneraba o no
vulnera o no la soberanía. Yo he sostenido siempre en este sentido que las elecciones son una función eminentemente técnica, mientras que la soberanía es un ejercicio del poder político, que son dos cosas distintas. Pero no pretendo aquí reeditar una discusión teórica, y menos en pleno proceso electoral más grande de la historia, por una simple y sencilla razón: nos guste o no, estas son las reglas y con esto vamos a la elección más grande de la historia. Ya habrá tiempo después y será pertinente reflexionar sobre las bondades que las tiene y los problemas que los tiene también, y muchos, un sistema como el que hemos venido construyendo. Y no quiero aquí evocar aquella idea de José Woldenberg de hace algunos años que decía, siempre fue un detractor de la idea de nacionalizar las elecciones, José Woldenberg, pero decía, bueno, aquello era la de nacionalización de las elecciones era una mala idea, pero por lo menos tenía una virtud, era una idea. Hoy lo que tenemos es una cosa extraña y complejísima de instrumentar. Entre otras cosas porque, hablando de la certeza que es indispensable para que los procesos electorales puedan efectivamente llegar a buen puerto, y la certeza implica también la comprensión y la asimilación de parte de los protagonistas de la democracia en primera instancia, que son las y los ciudadanos, tengan mucha claridad y comprensión de todos los procedimientos y criterios que se van acumulando que permiten orientar y normar un proceso electoral, reglas, criterios y procedimientos. Y hoy eso es muy complicado, porque el diseño que hemos venido construyendo en una lógica, me atrevo a decir, no sé si es una exageración, pero hay una vocación de admiración por el barroco o el churrigueresco en los legisladores electorales que han convertido esto en una obra maestra del recargamiento, ¿no? De lo recargado, de lo sofisticado, de lo abultado y de lo complicado de gestionar un sistema electoral como el que hemos venido haciendo. Quiero decir con esto que para el imaginario colectivo la frontera entre lo que le corresponde a un órgano electoral local, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, para mencionar uno aquí en casa y cuya presidenta está con nosotros, y el Instituto Nacional Electoral, pues es prácticamente incomprensible. Es más, déjenme decirlo con mucha franqueza, es tan incomprensible en muchas ocasiones y tan inasible el sistema electoral que hay veces en las que buena parte de la relación con los OPLE es, oye, ¿y esto lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Y si lo puedo hacer, ¿cómo lo tengo que hacer? O sea, es decir, hasta para nosotros mismos gestionar una elección con estas reglas resulta complejo. Creo que tenemos en todo caso ya mucha claridad de cómo podemos, cuáles serán las bases de una discusión de una eventual futura reforma electoral que yo aspiraría a que apuntara a la simplificación y a volver a lo básico, pero que sobre todo, y por eso citaba la Gaceta de la Reforma Electoral de 77, sobre todo porque creo que es muy pertinente que una eventual futura reforma electoral sea profundamente discutida en torno a sus méritos y a los resultados de esta evolución que muchas veces implica y aquí cito al señor gobernador en una frase que le he escuchado desde hace mucho tiempo, sobre todo porque los temas calientes se tienen que discutir en tiempos fríos y estamos muy acostumbrados a querer discutir los temas calientes en tiempos calientes. No encuentro otra explicación a que justo en pleno proceso electoral se haya detonado esta discusión sobre si conviene o no la segunda vuelta, decir, miren, igual y sí, pero lo vemos después, ¿no? Por lo pronto vámonos a las reglas, a las elecciones como las tenemos hoy. Y eso me quiero centrar en los minutos que vienen. Es una reforma compleja la de 2014, sin lugar a dudas. Es una reforma que en muchos sentidos tiene continuidad respecto de temas que fueron evolucionando a lo largo del tiempo, como el de la fiscalización, sí. Hoy tenemos una fiscalización mucho más robusta, mucho más exigente para los partidos y para las autoridades electorales. Lo digo así, no hay ninguna autoridad fiscalizadora en el mundo, no digo de fiscalización, no hablo solo de fiscalización electoral, hablo de autoridades fiscalizadoras en general, que tenga que resolver los ejercicios de dictaminación 40 días después de la jornada electoral, es decir, determinado el periodo en el que se tiene que fiscalizar. No ocurre en ningún lado. Aquí lo hacemos y ha funcionado. Hay áreas de mejora, sin duda,
pero también hemos evolucionado. Ya hoy la fiscalización en México no está centrada en una dimensión estrictamente contable, lo tiene sin duda, sino que estamos apostando ya a mecanismos de inteligencia financiera en donde estamos identificando patrones de conducta que han servido, digámoslo así, para financiar indebidamente las campañas y que tienen que ver en buena medida con la transferencia de recursos públicos a través de estas empresas fantasma o fachada, como se le llaman, cuyo padrón ha sido incluso publicado en el Diario Oficial de la Federación y que constituye, digámoslo así, una fiscalización mucho más, déjame decirlo de esta manera, inteligente, mirada y puntual, que no una fiscalización de escopetazo que busca abarcar mucho y que al final aprieta poco. El gobierno del Estado presentó todos los elementos para poder suplantar la identidad para fines políticos y no solo. El gobierno del Estado presentó todos los elementos para poder suplantar la identidad para… Vamos bien. Yo sé que el ambiente político y el tremendismo siempre anda planteando o queriendo ver, y no está mal, de eso que se genera contextos de exigencia, pero digamos, como se suele decir coloquialmente, el prietito en el arroz. Sí, lo que está mal, y sin duda hay muchas cosas que son dignas de mejora, pero el proceso electoral más grande de la historia, con las reglas más complicadas de nuestra historia, está avanzando y está avanzando bien. Y permítame poner algunas cifras, no le estoy pidiendo… no soy un cura, así que no les voy a pedir fe ciega en lo que digo. Permítanme poner unas cifras. Primero, necesitamos 1.400.000 ciudadanos para que funjan como funcionarios de Castillo. Hoy, a 8 días de que termine todavía la primera etapa de capacitación, que está llevándonos a visitar 11.7 millones de hogares, o más bien de ciudadanos en sus domicilios, y que al día de hoy ya tenemos 11.5 millones de ciudadanos visitados, faltan 200.000 y faltan 8 días, en un periodo de 50 días en total. Hoy estas visitas ya nos permiten contar o afirmar que tenemos 2.400.000 ciudadanas y ciudadanos que ya han sido notificados, que son aptos y que ya tuvieron su primera capacitación. Y necesitamos 1.400. La meta de tener 2 por 1, o sea, 2 por cada funcionario que necesitamos, está muy cerca de alcanzarse, a pesar de las complejidades, lo cual, por cierto, tiene una buena noticia detrás adicional. La tasa de rechazo a ser funcionario de casilla es una tasa de rechazo muy similar a la que tuvimos en 2012. Sí, pero la confianza, el índice de confianza y de aprecio democrático en los últimos 6 años se ha caído dramáticamente. A pesar de eso, estamos en términos de la capacidad de convocatoria de la ciudadanía como hace 6 años. Y eso habla de que eso que en México no es un eufemismo, que las elecciones las hacen los ciudadanos, aquí es real, el INE solamente organiza, quien hace la elección son los ciudadanos que se apropian de las mismas, incluso desde la función, insisto, de recibir y contar los votos, está concretándose y va avanzando. Segundo gran dato. El próximo mes tenemos que aprobar el padrón electoral y el listado nominal definitivos, que hace, por cierto, 24 años, Arturo, era el gran tema. Yo entré al IFE en su momento y mi primera función como asesor fue construir el voto razonado del padrón electoral que las áreas técnicas habían generado, que se le concedió como tarea a los 6 consejeros ciudadanos de entonces, la declaratoria de validez del padrón y del listado nominal. Bueno, eso que era el gran momento y que por el paso del tiempo ha pasado casi ya inadvertido, hoy arroja noticias inéditas. Vamos a la elección con el mejor padrón electoral de la historia y me atrevo a decir con toda probabilidad el mejor padrón electoral del mundo. Claro, ayuda mucho el hecho de que la credencial para votar sea el mecanismo de identidad y el estímulo para registrarse, para inscribirse en la lista no sea nada más un estímulo meramente político electoral, sino es, bueno, para poder cambiar hasta un cheque, valga. La cobertura del padrón con el que vamos a ir a estas elecciones es del 99.8%. Eso puede no decir nada. Dato comparativo.
Los padrones electorales con los que se hicieron las elecciones de 2006 en Estados Unidos, perdón, de 2016, las elecciones presidenciales, ahí hay un padrón por cada estado, el promedio de cobertura era de 70%. O sea, nuestro padrón hoy constituye la base de datos biométrica y de datos personales más grande, más segura del país, datos adicionales, por cierto, porque me van a decir, es que el padrón por ahí anda. Y si no, pregúntenle a algunos aspirantes a candidatos independientes que quién sabe dónde consiguieron datos registrales, ¿no? Las investigaciones siguen en curso y que conste que para que no vengan a decir que estoy aquí armando pullas, no he mencionado ningún nombre, dicho eso, pues sí, pero vamos a una elección por primera vez en donde los partidos políticos ya no van a poder contar con los datos personales que en el pasado tenían. Ustedes recordarán que los representantes de casilla reciben una copia del listado nominal para garantizar como mecanismo de vigilancia que en una casilla vota solamente quien tiene derecho a votar y no alguien más. Bueno, antes en esos cuadernillos se incluían prácticamente todos los datos registrales, el nombre, la fotografía, el domicilio, la clave de elector, la CURP, hasta el número de la credencial. Quien tuviera eso tenía prácticamente todos los elementos para poder suplantar la identidad para fines políticos y no solo de las otras personas. Bueno, hoy por primera vez en una elección federal los cuadernillos solamente van a tener el nombre y la foto para poder identificar al elector y la georreferenciación, es decir, el estado, municipio y distrito y sección electoral. Nada más. Va a servir para lo que sirve y no genera, digamos, no para cosas que no debería servir. Hoy los partidos políticos tienen un acceso permanente al padrón electoral, pero eso significa que pueden acceder a partir de centros de cómputo especialmente dedicados a ello, en donde pueden revisar todos los datos del padrón electoral, pero no se pueden llevar nada, a diferencia de lo que ocurrió en el pasado. Antes se llevaban discos y tenían derecho a llevárselo. Ahora, con una decisión que no fue sencilla de procesar, pero que estableció el INE hace un par de años, entran en esas computadoras, pero esas computadoras no tienen ni internet, ni disco, ni quemador de discos, pues, ni puertos USB, ni impresoras, y se prohíbe entrar con celulares para evitar pantallazos. Es decir, cumplan su función de observación, de auditoría al padrón, pero no se lleve nada. Último dato del padrón electoral. El padrón electoral recibió para este año poco menos de 380,000 observaciones de partidos políticos. Ustedes van a decir, son muchísimas. Es el número de observaciones más bajo en la historia del padrón electoral durante un año electoral. En el 2012 se recibieron casi 3 millones de observaciones, en el 2006 se recibieron casi 8 millones de observaciones. Ojo, que hagan observaciones no quiere decir que procedan, son los intentos de los partidos políticos de buscar qué hay de malo. Normalmente la tasa de procedencia de las observaciones es de 0.02%. Eso quiere decir que si eso se mantiene, hoy el padrón electoral tiene un margen de error de menos de 500 registros, de 90 millones de registros prácticamente. Eso habla de la pulcritud con del instrumento registral con el que vamos para adelante. No quiero extenderme, las cifras podrían seguir, el proceso está caminando. Claro que es un momento complicado de la vida del país. Estamos de cara al primero de 3 debates presidenciales y eso nos va a generar información. El final de esta historia no son los partidos, no son los candidatos, son los propios ciudadanos. Hacer eso a lo mejor es una buena manera, es decir, recuperar en su dignidad al ciudadano, en el respeto al sentido de su voto, como el decisor de su futuro político. Y dos, el sentido mismo de la contienda democrática es una buena manera para poder enfrentar lo que sí va a ser la elección más grande, sí probablemente la más compleja, pero también una gran ventana de oportunidad para seguir recreando la democracia hacia el futuro. Muchísimas gracias. Hemos visto la intervención del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral y asociado fundador del COPUEX, Lorenzo Córdoba Vianello, quien participó en la mesa redonda sobre la cultura cívica, transparencia, coacción jurídica, que tuvo lugar en el auditorio Eduardo Alday Hernández de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de esta casa de estudios. Agradecemos su compañía. Hasta la próxima emisión.